Mi hermano pagó $15 por un video falso que me mostraba engañando a mi novia. Perdí mi trabajo, mi familia y 5 años de mi vida. Pero cuando la verdad salió a la luz, él quedó destruido y yo construí la vida que nunca vio venir. Tengo 28 años. Soy dueño de un gimnasio en Portland con mi socio Evan. Estoy casado con la mujer más increíble del mundo. Tengo mellizos de 3 años y otro bebé en camino. Y hace como 6 meses me enteré que toda mi vida anterior fue destruida por una mentira que costó $15,000. $15,000. O sea, esa fue literalmente la cantidad que mi hermano mayor pagó para arruinarme la existencia. Y lo loco es que durante 5 años ni siquiera supe que había sido él, simplemente pensé que era la persona más desafortunada del planeta y que mi vida se había ido al carajo por pura mala suerte. Supongo que debería empezar por el principio, cuando éramos niños. Mi hermano Harrison, 2 años mayor que yo, siempre fue el hijo dorado de la familia, ya sabes, el que hacía todo perfecto. Sacaba las mejores notas, jugaba fútbol, era popular, tenía ese carisma que hace que los adultos lo amen automáticamente. Yo era más normal, digamos. No mal estudiante, pero tampoco excepcional. Más enfocado en mis amigos y en pasarla bien que en impresionar a nadie. Mis padres nunca lo dijeron directamente, pero era obvio que Harrison era su favorito, tipo cuando él ganaba un premio, era celebración familiar con cena especial y todo. Cuando yo conseguía algo era como, ah, qué bien, mijo, pásame la sal. No me malinterpretes, no es que me odiaran ni nada, solo que Harrison brillaba más y yo era como la sombra al lado. Crecimos así, con esa dinámica rara donde yo siempre estaba tratando de alcanzarlo pero nunca llegaba, y eventualmente simplemente acepté que ese era mi rol en la familia. Harrison se fue a una universidad prestigiosa con beca completa, estudió finanzas, consiguió un trabajo increíble en una firma de inversiones. Yo fui a una universidad estatal, estudié marketing y conseguí un trabajo decente en una empresa mediana haciendo campañas digitales. No era Wall Street, pero pagaba bien, y me gustaba lo que hacía. Me alcanzaba para un apartamento pequeño en la ciudad y para vivir cómodo. Básicamente estaba contento con mi vida. En 2018, cuando tenía como 23 años, conocí a Kimberly en el picnic anual de la empresa. Ella trabajaba en recursos humanos de otra división y honestamente fue de esas conexiones instantáneas que solo pasan en las películas, ¿sabes? Empezamos a hablar junto a la mesa de las hamburguesas, y literal, nos quedamos conversando por 3 horas seguidas, sin darnos cuenta de que todo el mundo se había ido ya. Era inteligente, divertida, tenía esa risa que te hacía querer hacer chistes malos solo para escucharla, y aparte era hermosa, tipo, realmente hermosa, con ese cabello castaño largo y unos ojos verdes que te dejaban sin palabras. Empezamos a salir esa misma semana, y básicamente fue perfecto desde el inicio. Nada de drama ni banderas rojas, solo dos personas que encajaban bien y la pasaban increíble juntos. Para el 2019 ya estábamos viviendo juntos en un apartamento más grande, dividiendo la renta, hablando de planes a futuro, toda esa onda. Yo tenía 24 años y genuinamente pensaba que esta era la mujer con la que me iba a casar, lo cual era raro para mí porque nunca había sido de esos que planean el futuro así, pero con Kimberly todo se sentía natural y correcto. Mis padres la conocieron un par de veces y obviamente la amaron. Harrison también la conoció en una cena familiar y fue educado y todo, aunque en retrospectiva debí haber notado cómo la miraba, pero bueno. El punto es que mi vida estaba en un buen lugar, mejor de lo que había estado nunca. Las cosas empezaron a ponerse raras a principios de 2020, justo antes de que el mundo entero se volviera un caos. Harrison, que vivía como a 2 horas de nosotros y casi nunca nos visitaba porque estaba súper ocupado con su trabajo importante, de repente empezó a aparecer más seguido. Al principio pensé que estaba siendo buen hermano, tipo tratando de reconectar y eso, me invitaba a almorzar, pasaba por el apartamento sin avisar, siempre con alguna excusa de que estaba en la zona por trabajo. Kimberly siempre estaba ahí cuando él llegaba porque trabajábamos desde casa ya por la pandemia, y yo notaba que Harrison hacía un esfuerzo extra por ser encantador con ella, haciéndola reír, preguntándole sobre su trabajo, ese tipo de cosas. Lo mencioné una vez de forma casual, tipo, oye, es raro que Harrison esté siendo tan amigable con tu novia, y Kimberly se rió y dijo que yo estaba paranoico, que solo estaba siendo educado, y yo pensé, bueno, sí, probablemente tengo razón en que estoy exagerando. En marzo de 2020 tuve que ir a Seattle por una conferencia de marketing, que era importante para mi carrera, 3 días de talleres y networking. Le pedí a Kimberly que viniera conmigo,
Literal le rogué porque no quería ir solo, pero ella tenía que quedarse porque estaba en medio de un proyecto grande en su trabajo y no podía pedir días libres. Me fui el miércoles en la PS. Mañana, la conferencia fue bien. Me quedé en un hotel corporativo horrible con esas sábanas ásperas y el wifi malo. Asistí a todas las sesiones. Cené solo viendo Netflix en la laptop. Volví el viernes en la tarde. Normal, aburrido, exactamente lo que esperarías de un viaje de trabajo. Llegué al apartamento como a las 6 de la tarde del viernes, cansado y listo para abrazar a mi novia y pedir comida china, pero cuando abrí la puerta, Kimberly estaba sentada en el sofá con una cara que nunca le había visto, tipo entre furia absoluta y asco. Tenía su laptop abierta, y cuando me vio entrar lo primero que dijo fue, «Ni siquiera me mires, ni te atrevas a hablarme». Yo me quedé parado ahí con mi maleta en la mano completamente confundido, y le pregunté qué pasaba, si estaba bien, si había pasado algo con su familia, y ella solo dijo, «Ven a ver esto», con una voz tan fría que me dio escalofríos. Me senté al lado de ella. Bueno, no al lado, sino como a medio metro porque me hizo señas de que no me acercara, y me mostró un video en su laptop. Era un video de seguridad de un hotel, ya sabes, esas cámaras de pasillo que son en blanco y negro y medio borrosas, y se veía claramente a alguien que se parecía exactamente a mí, con la misma chamarra azul que yo había llevado a Seattle, caminando por un pasillo de hotel con una mujer que definitivamente no era Kimberly, besándola, metiéndose a una habitación con ella. La marca de tiempo decía jueves a las 11:47 de la tarde, o sea, la noche anterior mientras yo supuestamente estaba en Seattle. Sentí como si alguien me hubiera pateado el estómago. Literal no podía respirar bien, y lo primero que dije fue, «Ese no soy yo. Kimberly, ese no soy yo. Esa es mi chamarra, pero ese no soy yo». Ella explotó. Empezó a gritar que cómo me atrevía a mentirle, que era obvio que era yo, que la chamarra era la misma, que mi cara era la misma, que claramente yo había estado engañándola este tiempo y que era un mentiroso de mierda. Yo traté de explicarle que estaba en Seattle, que tenía recibos, que podía mostrarle los cargos en mi tarjeta de crédito del hotel en Seattle, que esto no tenía ningún sentido, pero ella no me dejaba hablar, solo gritaba y lloraba y me decía que me fuera del apartamento. Le rogué que me escuchara, le mostré mi teléfono con las fotos que había tomado en la conferencia con las marcas de tiempo, con mi ubicación activa en Seattle esos días. Le mostré los recibos del Uber del aeropuerto, le mostré todo lo que se me ocurrió para probar que yo no había estado en ningún hotel con ninguna mujer, pero no importaba. Ella estaba convencida de que el video era real y que yo era un mentiroso. La cosa es que el video se veía real, o sea, no como esos videos obviamente falsos que ves en internet, sino profesional, con ángulos correctos, iluminación correcta, movimientos naturales. No sabía cómo explicarlo, porque yo sabía que no era yo, pero se veía exactamente como yo, y Kimberly siguió gritando, hasta que finalmente dijo que si no me iba voluntariamente, iba a llamar a la policía. Agarré algunas cosas, me fui a un hotel barato esa noche, y pasé toda la noche despierto tratando de entender qué carajos había pasado, si alguien me había clonado o si estaba en una simulación o qué, porque nada de eso tenía sentido. El fin de semana fue una pesadilla absoluta. Kimberly no respondía a mis llamadas ni mensajes. Cambió las cerraduras del apartamento, que técnicamente era de los dos pero estaba bajo su nombre, y cuando traté de ir a hablar con ella el domingo, me encontró su hermano en la puerta y básicamente me amenazó con golpearme si no me iba. Para el lunes, el video ya había circulado entre nuestros amigos en común, porque Kimberly se lo había mostrado a su mejor amiga buscando apoyo, y esa amiga se lo mostró a otras personas. Y básicamente, en 48 horas, toda mi vida social sabía que supuestamente yo había engañado a mi novia en Seattle. La gente me mandaba mensajes preguntándome cómo pude hacer eso, llamándome basura, dejándome en visto cuando trataba de explicar que no era yo, que era algún tipo de video falso, pero nadie me creía porque el video se veía demasiado real. Para el miércoles mi jefe me llamó a su oficina y me dijo que tenían que dejarme ir porque el video había llegado a recursos humanos, alguien lo había compartido en el Slack de la empresa, y aunque técnicamente no había violado ninguna política de la empresa, el ambiente se había vuelto muy incómodo y preferían que yo me fuera. Me dieron 2 semanas de indemnización. Tipo, gracias por tu servicio, nos encantó trabajar contigo, pero necesitamos que empaques tus cosas hoy. Traté de explicarles que el video era falso, que yo tenía pruebas de que estaba en Seattle, pero el gerente de recursos humanos solo dijo que entendían mi posición,
pero que la decisión ya estaba tomada y que era mejor para todos que me fuera sin hacer drama. Llamé a mis padres desesperado, pensando que al menos ellos me creerían porque soy su hijo y me conocen, pero cuando les conté lo que había pasado y les mandé el video, mi mamá se quedó en silencio por un rato largo y luego dijo: Logan, cariño, ese video se ve muy real. ¿Estás seguro de que no pasó algo que no recuerdas? Como si fuera posible no recordar estar en un hotel completamente diferente con una mujer completamente diferente. Mi papá fue más directo. Básicamente me dijo que estaba muy decepcionado de mí, que Kimberly era una buena chica y que cómo pude hacerle eso, y cuando traté de insistir en que no era yo, me dijo que dejara de mentir porque hacía todo peor. Les colgué y me quedé sentado en ese hotel barato con renta semanal donde estaba viviendo, rodeado de todas mis pertenencias en cajas, sin trabajo, sin novia, sin apartamento, sin familia que me creyera, y honestamente pensé que mi vida había terminado a los 25 años. Harrison me llamó como una semana después de todo esto, sonando súper preocupado y comprensivo, diciéndome que había escuchado lo que pasó y que sentía mucho por lo que estaba pasando. Me preguntó si necesitaba dinero prestado, si necesitaba un lugar donde quedarme, actuando como el hermano mayor perfecto que siempre había sido para todo el mundo menos para mí. Le dije que no, que estaba bien, que solo necesitaba tiempo para resolver las cosas, y él dijo que me entendía, pero que si cambiaba de opinión, él estaba ahí para mí. Mirando hacia atrás ahora, esa llamada me da náuseas. Tipo el hijo de puta estaba disfrutando cada segundo de mi sufrimiento, preguntándome cómo estaba cuando él sabía perfectamente que había pagado por destruir mi vida. Pero en ese momento yo no sabía nada de eso, y solo pensaba que al menos mi hermano todavía me apoyaba. Mi amigo Evan, que conocí en el gimnasio donde entrenaba desde hace años, fue literalmente la única persona que me creyó cuando le conté todo. Evan era instructor de CrossFit, de esos tipos que son pura energía positiva y lealtad, y cuando le mostré el video y todas mis pruebas de que estaba en Seattle, él inmediatamente dijo: Hermano, eso es un deepfake. Tiene que ser un deepfake. Alguien te está jodiendo la vida a propósito. Yo ni siquiera sabía bien qué era un deepfake en ese momento. Tipo había escuchado el término, pero no entendía que la tecnología estaba tan avanzada, y Evan me explicó que con suficiente dinero y las fotos correctas, podías hacer que alguien apareciera en cualquier video haciendo cualquier cosa. Me sugirió que fuera a la policía, que reportara que alguien había usado mi imagen sin permiso, pero cuando fui a la estación, los policías básicamente me dijeron que no había mucho que pudieran hacer, porque no había manera de probar que el video era falso, sin una investigación forense costosa, y que honestamente parecía más un problema civil entre parejas que algo criminal. Evan me ofreció irme a vivir con él a Portland, donde estaba planeando mudarse para abrir su propio gimnasio, y después de pensarlo como 2 semanas, le dije que sí, porque no tenía nada más que perder. Vendí mi carro, empaqué lo poco que tenía. Me despedí de la ciudad donde había crecido, sabiendo que probablemente no volvería nunca, y manejé con Evan las 7 horas hasta Portland en su camioneta destartalada, escuchando rock alternativo y tratando de no pensar en cómo toda mi vida se había desmoronado en menos de un mes. Llegamos a Portland un viernes de abril de 2020, justo cuando todo estaba cerrando por la pandemia, y nos mudamos a un apartamento de 2 habitaciones en un barrio medio feo, pero barato, donde podíamos escuchar a los vecinos discutir a través de las paredes. Los primeros meses en Portland fueron horribles, no voy a mentir. No conseguía trabajo porque cada vez que alguien googleaba mi nombre, aparecían referencias al video, la gente había compartido la historia, en Reddit y en otros lugares. Básicamente mi reputación estaba destruida en Internet. Evan me dejó trabajar en el gimnasio donde él daba clases, haciendo limpieza y mantenimiento, ayudando en recepción, ese tipo de cosas que no requerían referencias laborales. El sueldo era una mierda, pero al menos podía pagar mi parte de la renta y comer, aunque básicamente vivía de arroz, frijoles y lo que Evan compartía conmigo porque ganaba un poco más. Me volví invisible, dejé de usar redes sociales, dejé de contactar a gente de mi pasado, básicamente intenté desaparecer y empezar de cero, aunque eso significara vivir como un fantasma. Pasó como un año así, trabajando en el gimnasio, entrenando hasta quedar exhausto para no tener que pensar, viviendo día a día sin ningún plan real para el futuro.
Evan seguía insistiendo en que deberíamos abrir nuestro propio gimnasio, que él sabía del entrenamiento y yo sabía de marketing, y juntos podríamos hacer algo bueno, pero yo estaba tan hundido mentalmente que ni siquiera podía imaginar algo así. Fue en ese periodo cuando conocí a Nicole, una maestra de kinder que entrenaba en el gimnasio donde trabajábamos y que siempre era amable conmigo, incluso cuando yo estaba de mal humor y siendo antisocial. Ella empezó a quedarse después de sus sesiones para hablar conmigo, mientras yo limpiaba el equipo, preguntándome sobre mi vida de forma casual, y yo al principio le daba respuestas cortas porque no quería involucrar a nadie en mi desastre, pero ella era persistente de una manera dulce. Nicole tenía como 26 años en ese momento. Pequeña, con el cabello rizado oscuro siempre en una coleta, sonrisa enorme, esa energía de maestra que te hace sentir que todo va a estar bien. Me llevó como 3 meses de conversaciones casuales antes de que finalmente le contara toda la historia del video, de Kimberly, de perder mi trabajo y mi familia, esperando que ella saliera corriendo o dejara de hablarme, pero en vez de eso me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé solo dijo, «Wow, eso es horrible, lo siento mucho, ¿quieres ir por café?» Y así empezamos. De la manera más casual y orgánica posible, sin presión ni drama. Solo dos personas conociéndose y disfrutando estar juntas. Para finales de 2021, Nicole y yo estábamos oficialmente juntos, y viviendo en su apartamento que era mucho más lindo que el que compartía con Evan. Y por primera vez en como 2 años, yo me sentía algo parecido a feliz. Evan y yo finalmente abrimos nuestro gimnasio, usando los ahorros de Evan y un préstamo pequeño de negocios. Un espacio chico pero decente, en una zona que estaba empezando a gentrificarse. Yo manejaba todo el marketing y las redes sociales, las membresías, las finanzas, mientras Evan diseñaba los programas de entrenamiento y daba clases. Fue lento al principio, pero empezamos a crecer. Conseguimos miembros regulares, la gente recomendaba el lugar, y para 2022 estábamos incluso ganando dinero. Real, suficiente para que Evan pudiera dejar su otro trabajo y yo pudiera pagar mis cuentas sin estrés. Me casé con Nicole en el verano de 2022. Una boda pequeña en su patio trasero con como 30 personas. La mayoría amigos de ella y algunos del gimnasio. Nadie de mi familia, porque simplemente no tenía contacto con ellos ya. Mis padres me habían mandado un mensaje como 6 meses antes, preguntando cómo estaba, diciendo que Harrison les había dicho que yo me había mudado a Portland, pero yo les respondí algo cortante. Y luego los bloqueé porque no quería nada que ver con gente que no me había creído cuando más los necesitaba. Nicole lo entendió. Nunca me presionó para que los contactara o los perdonara. Solo me apoyó en lo que yo necesitara. Y eso es algo que siempre voy a amar de ella. Los mellizos nacieron en marzo de 2023, Ben y Sara, y hermano. Cuando digo que esos niños le dieron un propósito completamente nuevo a mi vida, no estoy exagerando. De repente, todo mi pasado importaba menos, porque tenía este futuro increíble con 2 bebés perfectos y una esposa que me amaba, y un negocio que estaba funcionando, y amigos reales que me conocían como Logan, el dueño del gimnasio, no como Logan el que supuestamente engañó a su novia. Seguía habiendo días donde pensaba en todo lo que había perdido, en cómo mi hermano me había abandonado cuando debería haberme defendido, en cómo Kimberly me había tirado a la basura sin darme el beneficio de la duda, pero cada vez esos pensamientos dolían menos y duraban menos tiempo. Entonces, llegó octubre de 2024, hace como 6 meses de hoy. Estaba en el gimnasio un miércoles en la tarde, revisando las aplicaciones de membresía nuevas en mi oficina mientras escuchaba música, cuando recibí un mensaje de Peter, un amigo de la universidad con el que no hablaba desde antes de toda la situación del video. El mensaje decía, «Hermano, tienes que ver esto», con un link a un video de Instagram. Abrí el link, sin pensar mucho, y era un video grabado en lo que parecía un bar, medio borroso porque obviamente fue grabado con un celular, y ahí estaba mi hermano Harrison, claramente borracho, rodeado de un grupo de tipos que parecían ser sus amigos de trabajo, y estaba contando una historia. En el video Harrison se está riendo, con la camisa medio desabotonada y los ojos vidriosos, y uno de sus amigos le pregunta algo que no se escucha bien. Harrison dice, «No, hermano, lo mejor es que me costó $15,000 para el mejor deepfake que has visto en tu vida. Lo mandé a hacer con un servicio que encontré en la dark web. Les di todas las fotos de mi hermano de su Facebook, les di el tipo de video que quería, y me lo entregaron en 2 semanas. Perfecto, impecable. Y Kim se lo creyó completamente, nunca sospechó nada.
Se ríe como si fuera la cosa más graciosa del mundo, y otro amigo dice algo como, bro, eso es oscuro. Y Harrison solo dice, tuve que hacerlo, tío, ella era perfecta, y él no la merecía, ahora estamos juntos, y el pendejo está, quién sabe dónde, probablemente en la calle, y todos se ríen con él como si acabara de contar un chiste buenísimo. Me quedé mirando el video sin procesar lo que acababa de ver. Tuve que verlo 3 veces más porque mi cerebro no podía aceptar lo que estaba escuchando, que mi hermano, mi propio hermano de sangre, había pagado $15,000 para destruir mi vida, para quitarme a mi novia, para hacerme perder mi trabajo y mi familia, y todo lo que tenía, solo porque él quería estar con Kimberly, y no podía aceptar que ella me había elegido a mí primero. Peter me mandó otro mensaje diciendo, hermano, siempre supe que ese video era falso, lo siento por no haberte defendido más, pero pensé que querrías saber la verdad. Alguien grabó esto anoche en un bar en la ciudad y ya se está volviendo viral. Y sí, el video se volvió viral en cuestión de horas. Alguien lo subió a Twitter. Alguien más lo compartió en Reddit, en el subreddit de mi ciudad natal. Empezó a circular en grupos de Facebook y para el día siguiente estaba en todas partes con títulos como Hombre confiesa haber pagado por deepfake para robar novia de su hermano y La verdad detrás del video viral de infidelidad del 2020. Mi teléfono empezó a explotar con mensajes de gente que no había hablado conmigo en 5 años, todos disculpándose, diciendo que sentían mucho no haberme creído, que tenían razón de que el video era falso, como si eso arreglara algo después de todo este tiempo. Mis padres me llamaron llorando. Mi mamá no podía ni hablar bien. Mi papá seguía diciendo, lo siento, hijo, lo sentimos tanto. No sabíamos. Harrison nos engañó a todos, y yo solo escuchaba sin decir mucho porque, ¿qué podía decir? Tipo, está bien que no me hayan creído cuando les rogué que me ayudaran. Nicole estaba a mi lado durante esta llamada, sosteniendo mi mano, y cuando mis padres preguntaron si podían vernos, si podían conocer a su nuera y a sus nietos, les dije que necesitaba tiempo para procesar todo y que los contactaría cuando estuviera listo, lo cual honestamente no sé si alguna vez va a pasar. El video de Harrison confesando arruinó su vida, tal como su video falso arruinó la mía. Lo despidieron de su trabajo en la firma de inversiones como 2 días después, porque al parecer, admitir públicamente que pagaste por un deepfake para destruir a alguien no es buena imagen para una empresa que maneja dinero de gente. Perdió su apartamento fancy porque no podía pagar la renta sin su sueldo, tuvo que mudarse con nuestros padres, que según escuché por ahí, lo aceptaron. Pero la relación está destruida, porque ahora saben que su hijo dorado es capaz de hacer algo tan retorcido. Todo su círculo social lo abandonó, sus amigos dejaron de hablarle, las redes sociales lo convirtieron en el villano del mes, y básicamente experimentó en semanas lo que a mí me tomó años. Superar. Pero lo más raro fue que Kimberly me contactó, como 3 semanas después de que todo saliera a la luz. Me mandó un correo largo, como de 5 páginas, explicando que se sentía horrible, que no tenía palabras para disculparse, que había sido una estúpida por no creerme cuando le mostré todas las pruebas, que entendía si la odiaba para siempre. Me contó que después de que yo me fui, Harrison apareció siendo todo comprensivo y dulce, que empezaron a salir como 2 meses después, que se casaron en 2022, que tuvieron un hijo en 2023, un niño que ahora tiene como 1 año y medio, pero que Harrison había resultado ser una persona completamente diferente después de casarse, controlador y manipulador, que el trabajo se lo consumía, que apenas la veía, y que cuando el video de su confesión se volvió viral, él simplemente se fue de la casa y no ha vuelto, dejándola sola con el bebé y sin manera de contactarlo. Me pedía que habláramos, que le diera la oportunidad de explicarse mejor, que ella sé que cometió un error horrible pero que merecía saber que lo sentía. Le mostré el correo a Nicole y ella me dijo que era mi decisión, pero que pensara bien qué quería lograr con eso, si realmente necesitaba ese cierre o si solo iba a reabrir heridas que ya habían sanado. Lo pensé por varios días, y finalmente, le respondí un correo corto diciendo que aceptaba sus disculpas, pero que no tenía interés en restablecer contacto, que había construido una vida nueva y que ella no era parte de esa vida, que esperaba que le fuera bien pero que por favor no volviera a contactarme. Fue duro escribir eso porque parte de mí sí quería gritarle todo lo que me había hecho pasar, pero la verdad es que ya no sentía nada hacia ella, ni odio, ni amor, ni nada, solo un vacío neutral donde solía haber algo. Para mi sobrino, el hijo de Harrison y Kimberly,
Abrí un fondo fiduciario con $20,000. Nicole pensó que estaba loco, tipo ¿qué le darías dinero al hijo del hombre que te destruyó la vida? Pero le expliqué que el niño no tiene la culpa de quiénes son sus padres, que él no escogió nacer en ese desastre, y que cuando crezca, va a necesitar ayuda, porque su papá es un sociópata que lo abandonó, y su mamá quedó sin nada por haberse casado con él. Puse condiciones estrictas en el fondo. Solo puede usarse para educación o emergencias médicas. No puede ser tocado hasta que cumpla 18 años, y especifiqué que ni Kimberly ni Harrison pueden tener acceso al dinero bajo ninguna circunstancia. Es mi manera de dormir bien en las noches, sabiendo que hice algo bueno para un niño inocente, pero sin tener que involucrarlo en mi vida de ninguna manera. Harrison intentó contactarme una vez después de que todo explotó. Me mandó como 10 mensajes seguidos desde números diferentes, porque lo tenía bloqueado, todos diciendo lo mismo, que lo sentía, que estaba en un lugar oscuro cuando hizo eso, que la competencia entre nosotros lo volvió loco, que siempre me había tenido envidia, que por favor le diera la oportunidad de explicarse. No le respondí ni uno, simplemente los borré todos y seguí con mi vida, porque ¿qué explicación podría darme que justificara lo que hizo? Tipo, oh perdón hermano, solo pagué el equivalente a un carro usado para arruinar tu existencia, porque me sentía celoso, pero somos familia, así que todo bien. No, no hay vuelta atrás de algo así, y honestamente no quiero que la haya. Mis padres siguen intentando arreglar las cosas. Me mandan fotos de los mellizos que encuentran en el Facebook de Nicole, que es público. Me mandan mensajes en los cumpleaños y en Navidad. Me ofrecen dinero que no necesito. Me suplican que les dé una oportunidad. Les respondí una vez, hace como 2 meses, diciéndoles que tal vez algún día podamos hablar, pero que necesito que entiendan que me fallaron en el momento más importante de mi vida, que eligieron creerle al video, en vez de creerme a mí, su hijo, y que eso no se olvida fácilmente. Mi mamá respondió con otro mensaje lloroso, y yo dejé de leer después de la primera línea, porque simplemente no tengo la energía emocional para lidiar con eso ahora mismo. La vida en Portland es buena, realmente buena. El gimnasio está creciendo. Estamos considerando abrir una segunda ubicación el próximo año. Evan y yo trabajamos bien juntos, y somos genuinos mejores amigos después de todo lo que pasamos. Nicole está embarazada de nuestro tercer hijo, una niña que va a nacer en abril, y los mellizos son lo máximo aunque agotadores. Ben ya está leyendo palabras simples, y Sara canta todo el día canciones que aprende en la guardería. Tenemos una casa pequeña, con un patio donde los niños pueden jugar, un perro que adoptamos del refugio que se llama Max, cenas familiares los domingos, rutinas normales y aburridas que me hacen increíblemente feliz porque durante mucho tiempo pensé que nunca tendría nada de esto. A veces me pregunto, ¿cómo habría sido mi vida si el video nunca hubiera pasado? Si Harrison no hubiera sido un psicópata, si Kimberly me hubiera creído, si mis padres me hubieran defendido, probablemente seguiría en mi ciudad natal, casado con Kimberly tal vez, trabajando en marketing corporativo, viendo a mis padres los domingos, viviendo una vida completamente diferente. Pero honestamente no puedo decir que cambiaría lo que tengo ahora por esa versión alternativa, porque Nicole es 1000 veces mejor pareja de lo que Kimberly jamás fue. Mis hijos son perfectos, mi negocio es mío, y no dependo de ningún jefe que pueda despedirme por rumores. Y las personas en mi vida ahora están ahí porque genuinamente les importo, no por obligación familiar. La semana pasada, Ben me preguntó por qué no tenía abuelos como los otros niños de su clase, y le dije que es complicado, pero que tal vez algún día los conocería si las cosas mejoran. Nicole me miró con esa cara que significa, ¿estás seguro de eso? Y honestamente no lo estoy. No sé si alguna vez voy a estar listo para dejar que mis padres entren a esta parte de mi vida después de cómo me abandonaron. Lo que sí sé es que no les debo nada, que la familia que he construido aquí, con Nicole y Evan y los amigos del gimnasio y los vecinos que nos invitan a barbecues, es más real que cualquier cosa que tuve antes, y eso es suficiente por ahora. Harrison sigue viviendo con nuestros padres según escuché por Peter, que todavía me manda updates ocasionales, aunque no se los pido. Al parecer está trabajando en un call center o algo así. Nada parecido a su vida anterior, sin contacto con su hijo, básicamente un paria social en nuestra ciudad natal. Parte de mí siente algo parecido a pena cuando pienso en eso. Tipo, después de todo sigue siendo mi hermano, aunque sea un hermano horrible, pero luego me acuerdo de que él eligió destruirme sin pensarlo 2 veces, y cualquier compasión se evapora. Lo
que le pasó fue consecuencia directa de sus acciones, y yo no tengo ninguna obligación de sentir nada al respecto. Estoy en terapia ahora, algo que empecé hace como un año cuando Nicole notó que seguía teniendo pesadillas sobre todo lo que pasó. El terapeuta me dice que es normal tener sentimientos complicados sobre la situación, que no tengo que perdonar a nadie si no quiero, que construir límites saludables es importante, incluso si eso significa cortar contacto permanente con familia biológica. Me ha ayudado a procesar el hecho de que no fue mi culpa, que no había nada que pudiera hacer para prevenir lo que Harrison hizo, que las decisiones de otras personas de no creerme dicen más sobre ellos que sobre mí. Todavía estoy trabajando en eso. Todavía hay días donde me siento enojado o traicionado cuando pienso en cómo 5 años de mi vida fueron robados por una mentira de $15,000. Pero cada vez son menos esos días. Nicole me preguntó. El otro día sí. Alguna vez le había agradecido a Harrison de alguna manera retorcida, porque si él no hubiera hecho lo que hizo yo, nunca habría conocido a ella ni tendríamos a nuestros hijos. Y le dije que no, que nunca voy a agradecerle nada a ese hijo de puta, porque sus intenciones eran puro veneno, y el hecho de que yo haya logrado construir algo bueno de las cenizas, no le quita lo monstruoso de lo que hizo. Ella se rió y dijo que eso pensaba. Solo quería asegurarme de que no te estabas volviendo demasiado zen, y esa es otra razón por la que la amo, porque entiende que puedes estar agradecido por tu vida presente sin perdonar el pasado que casi te destruye. El fondo para mi sobrino crece con intereses compuestos. Probablemente va a tener como 50,000 o más cuando cumpla 18 si sigo haciendo depósitos ocasionales como planeo. Kimberly nunca volvió a contactarme después de mi respuesta, lo cual es lo mejor para todos. Mis viejos amigos que me mandaron disculpas después de que la verdad salió a la luz, gradualmente dejaron de escribir cuando quedó claro que yo no iba a volver a mi vida anterior. Y está bien, tipo no los culpo pero tampoco los necesito. La comunidad que tengo en Portland es suficiente, más que suficiente. Ayer Sara me preguntó si estaba triste, porque al parecer tenía cara de pensativo mientras hacíamos el desayuno, y le dije que no, cariño, solo estaba pensando en cosas de adultos, nada importante. Me abrazó las piernas y dijo, te quiero, papi. Y eso es todo lo que necesito saber sobre si tomé las decisiones correctas después de que todo se derrumbó. Estos momentos, estas conexiones reales con personas que me aman sin condiciones, valen más que cualquier vida anterior que pude haber tenido con gente que resultó ser capaz de traicionarme sin pestañear. No sé qué va a pasar con Harrison, si alguna vez va a reconstruir su vida o si va a quedarse en ese limbo de consecuencias para siempre. No sé si mis padres eventualmente van a entender por qué no puedo simplemente perdonar y olvidar como si nada hubiera pasado. No sé si algún día voy a despertar sin esa pequeña cicatriz de desconfianza que quedó después de que la persona que se suponía debía ser mi hermano me apuñaló por la espalda de la manera más calculada posible. Pero sí sé que estoy bien, que mi familia está bien, que el gimnasio está bien y que la vida que construí de las ruinas de la anterior es mía de verdad. Nadie puede quitármela con un video falso o con mentiras, porque está fundamentada en cosas reales y relaciones verdaderas. Supongo que esa es la moraleja, si es que hay una. Que a veces la peor cosa que te puede pasar termina redirigiéndote hacia la mejor vida que podrías tener, aunque en el momento se sienta como el fin del mundo y no puedas imaginar cómo vas a seguir adelante. No estoy agradecido por lo que pasó, nunca voy a estarlo, pero estoy agradecido por lo que construí después, y esa distinción es importante. Harrison pagó $15,000 para destruirme, pero lo único que logró fue quitarme de una vida mediocre con gente que no valía la pena y empujarme hacia algo mucho mejor, aunque él nunca lo vea de esa manera. Anoche Nicole y yo estábamos acostados después de acostar a los mellizos, ella con su mano en su panza embarazada, y me dijo, ¿alguna vez piensas en contactar a tu hermano? Y le respondí honestamente. A veces pienso en cómo sería esa conversación, qué le diría, pero luego recuerdo que no hay nada que decir porque no hay explicación que pueda aceptar, no hay disculpa que pueda borrar 5 años de dolor. Ella solo asintió y me besó la frente, y dijo, está bien si nunca quieres verlo otra vez. Solo quería asegurarte que yo te apoyo sin importar qué. Y eso es exactamente por qué funciona. Porque no tengo que justificar mis decisiones o mis límites, simplemente existen y son respetados. Esta historia probablemente no tiene el final limpio que la gente espera, tipo donde todos se reconcilian y aprenden lecciones valiosas y cantan canciones juntos, porque la vida real no funciona así. A veces la gente que amas te traiciona de maneras imperdonables,
Y a veces la respuesta correcta es alejarte y construir algo nuevo, con personas que realmente te valoran. No forzar una reconciliación por alguna idea abstracta de que la familia es sagrada. Mi familia es Nicole, son mis hijos, es Evan, es Max el perro, es la comunidad que elegí y que me eligió de vuelta. Todo lo demás es solo gente con la que comparto ADN, y eso no significa que les deba mi perdón o mi presencia.